Muy buenos días, mi nombre es Nadia y junto a mis compañeros vamos a presentar el tema del trastorno psicótico compartido. Nuestro equipo está conformado por María Teresa, Sodi Jaciel, Emily y su servidora Nadia Guadalupe. Bueno, comenzando por la introducción, vamos a empezar definiendo lo que es el trastorno psicótico compartido. También conocido como el trastorno psicótico inducido, es una condición en la cual una persona desarrolla síntomas psicóticos como delirios, alucinaciones o pensamiento desorganizado, como resultado de una relación cercana con otra persona que ya padece un trastorno psicótico. Se considera un fenómeno raro y se ha observado principalmente en situaciones en las que existe una fuerte influencia interpersonal. En ese trastorno, la persona que desarrolla síntomas psicóticos, que viene siendo el receptor, suele tener una relación estrecha y de confianza con alguien que ya tiene un trastorno psicótico establecido, o sea, el inductor. La creencia compartida en delirios y las alucinaciones pueden ser similares a las experimentadas por la persona en el trastorno psicótico original. Siguiendo con los antecedentes de ese trastorno, es un fenómeno que ya se ha observado y estudiado en la literatura psiquiátrica y psicológica, pero no se descubrió de una manera específica en un momento dado, sino que su comprensión y su descripción se han desarrollado a lo largo del tiempo a medida que los profesionales de la salud mental han observado casos clínicos y han explorado fenómenos psicopatológicos. Históricamente, el término psicótico compartido ha sido utilizado para describir situaciones en las cuales dos o más personas cercanas comparten síntomas psicóticos. No obstante, también es importante señalar que la inclusión de ese término en la clasificación de diagnósticos oficiales, como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ha sido objeto de un debate y se ha establecido como una categoría diagnóstica independiente. El concepto de ese trastorno está relacionado con la influencia interpersonal en la manifestación de síntomas psicóticos. A menudo se ha observado en relaciones cercanas como en parejas o en familiares, donde la persona no tenía inicialmente síntomas psicóticos y comienza a adoptar las creencias delirantes o experimentar alucinaciones similares a las de la persona con un trastorno psicótico persistente con la que generalmente está conviviendo. El tratamiento generalmente implica abordar tanto los síntomas del receptor como los del inductor. La terapia psicológica, la educación y el apoyo son componentes importantes de manejo de esta condición. Hola, mi nombre es Emily Mayrin Solorio Luque y hoy les voy a hablar sobre qué consiste el trastorno psicótico compartido, sus síntomas y quiénes son propensos a tenerlo. Primero tenemos en qué consiste. Bueno, pues este es un cuadro muy poco frecuente, la verdad, que se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos similares en dos o más individuos. Principalmente los síntomas son delirantes, compartidos en dos o más personas, las cuales viven en íntima proximidad, o sea, ya sea madre-hijo o hermano-hermano, y que habitualmente o la mayoría del tiempo están aisladas del mundo externo. Esto quiere decir que salen eh, a convivir muy poco. Bueno, sus síntomas es la desconfianza e ideas paranoicas o incomodidad frente a otras personas. Otro síntoma es problemas para pensar con claridad y lógica, o sea que estos sobrepiensan las cosas. Otro síntoma es el aislamiento social, que es como ya mencioné, no les gusta estar entre muchas personas. Ideas inusuales o demasiado intensas, sentimientos extraños a una falta total de sentimientos. O sea que, como sobrepiensan las cosas, estas pueden llegar a imaginarse hasta lo peor. De igual forma, estos demuestran sus sentimientos, pero
muy extrañamente o simplemente ni siquiera los muestran. Otro síntoma vendría siendo menos atención al cuidado o a la higiene personal. O sea que a estas personas la verdad que no les importa si se ven bien, si se ven mal, si están limpios o no. Otro síntoma también es la interrupción del sueño, incluida la dificultad para conciliarlo y dormir menos horas. O sea que pues a este tipo de personas con este trastorno eh, se distraen con cualquier cosa y esto hace que no les dé sueño o también les dificulta el conciliar el sueño. Bueno, pues ahora, ¿quiénes son propensos a tenerlo? Las personas que pueden llegar a desarrollar este trastorno, en general, las personas que tienen un familiar cercano, que es como ya mencioné, se puede dar entre la misma familia, ya sea madre e hijo, hermano a hermano. Claro, si uno de estos tiene un trastorno psicótico. Tiene más probabilidad de desarrollar un trastorno psicótico las personas que de hecho tienen un familiar que ya presenta los síntomas. Aunque por otra parte, los niños que nacen con la mutación genética conocida como síndrome de elección también son propensos a llegar a tener este trastorno psicótico compartido. Trastorno psicótico compartido. El TPC se trata con una combinación de medicamentos y terapia. Los medicamentos antipsicóticos son el tratamiento principal para el TPC. Estos medicamentos ayudan a reducir los síntomas psicóticos, como las alucinaciones y los delirios. La terapia también es importante para ayudar a las personas con TPC a desarrollar habilidades de afrontamiento y a mejorar su funcionamiento social. Los tratamientos se dividen en dos. El tratamiento farmacéutico. Los medicamentos antipsicóticos son el tratamiento principal para el TPC. Estos medicamentos ayudan a reducir los síntomas psicóticos como las alucinaciones y los delirios. Los antipsicóticos son comúnmente utilizados para el TPC. Son los antipsicóticos atípicos como la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. También está el tratamiento psicoterapéutico. La terapia también es importante para ayudar a las personas con TPC a desarrollar habilidades de afrontamiento y a manejar y a mejorar su funcionamiento social. La terapia puede ayudar a las personas con TPC a comprender sus síntomas, desarrollar habilidades para manejar sus síntomas y mejorar las relaciones con los demás. Los tipos de terapia que pueden ser útiles para el TPC incluyen la terapia cognitiva conductual. Ayuda a las personas a identificar y a cambiar los pensamientos y comportamientos que contribuyen a sus síntomas. También está la terapia familiar. La terapia familiar ayuda a las familias a comprender y apoyar a las personas con TPC. Otros tratamientos vendrían siendo, en algunos casos también pueden ser útiles como tratamientos como terapia de apoyo. La terapia de apoyo proporciona apoyo emocional y orientación a las personas con TPC y a sus familias. También el asesoramiento de rehabilitación. El asesoramiento de rehabilitación ayuda a las personas con TPC a desarrollar las habilidades necesarias para vivir de forma independiente. El pronóstico. El pronóstico del TPC es variable. En algunos casos el TPC puede resolverse con tratamiento. En otros casos el TPC puede ser un trastorno crónico. El pronóstico del TPC depende de una serie de factores, incluyendo la gravedad de los síntomas, la edad de la persona, la duración del trastorno,
la presencia de otros trastornos mentales y el cumplimiento del tratamiento. Casos importantes. Tenemos el caso de las hermanas Martín. Las hermanas Martín eran dos mujeres jóvenes que vivían con su madre en Londres. Ambas hermanas tenían una relación muy cercana y pasaban mucho tiempo juntas. En 1956 las hermanas Martín comenzaron a mostrar síntomas psicóticos. Comenzaron a creer que estaban siendo perseguidas por el gobierno. Las hermanas Martín fueron admitidas en un hospital psiquiátrico, donde fueron diagnosticadas con trastorno psicótico compartido. Las hermanas Martín fueron tratadas con medicamentos antipsicóticos y terapia familiar. Con el tratamiento las hermanas comenzaron a mejorar y sus síntomas psicóticos disminuyeron. Las hermanas Martín fueron dadas de alta en el hospital psiquiátrico y pudieron regresar a vivir con su madre. Otro caso sería el caso de la pareja de ancianos. Una pareja de ancianos de 80 y 85 años vivían en España. Ambos tenían una relación muy cercana y pasaban mucho tiempo juntos. En 2015, la pareja de ancianos comenzó a mostrar síntomas psicóticos. Comenzaron a creer que estaban siendo envenenados por sus vecinos. La pareja de ancianos fue admitida en el hospital psiquiátrico, donde fueron diagnosticados con trastorno psicótico compartido. La pareja de ancianos fue tratada con medicamentos antipsicóticos y terapia familiar. Con el tratamiento, la pareja de ancianos comenzó a mejorar y sus síntomas psicóticos disminuyeron. La pareja de ancianos fue dada de alta en el hospital psiquiátrico y pudieron regresar a vivir juntos. Avances en la medicina. Un estudio publicado en 2022 en la revista Nature encontró que las personas con TPC tienen niveles más altos de una proteína llamada neurexina 1 en el cerebro. Esta proteína está implicada en la comunicación entre las neuronas. Los investigadores creen que los niveles elevados de neuroxina 1 pueden contribuir a los síntomas psicóticos del TPC. Este estudio es importante porque proporciona una nueva comprensión de la biología del TPC. Los hallazgos del estudio sugirieron que el TPC puede ser un trastorno neurobiológico. Un estudio publicado en 2023 en la revista JAMA Psychiatry encontró que la terapia familiar es efectiva para reducir los síntomas psicóticos y mejorar el funcionamiento social de las personas con TPC. El estudio encontró que la terapia familiar fue más eficaz que la terapia individual para reducir síntomas psicóticos. Esos avances son muy importantes porque mejoran en el diagnóstico, mejoran el tratamiento y mejoran la comprensión de la causa. Buenas tardes, yo soy el alumno Sodi Jaciel Saraya Burgos y voy a hablar sobre el trastorno psicótico compartido, algunos descubrimientos y aportes científicos. Algunos descubrimientos en el trastorno psicótico compartido son que el trastorno psicótico compartido es una entidad rara, pero podría ser más frecuente de lo que se cree debido al pobre reconocimiento clínico y a la baja consulta de los pacientes. El trastorno psicótico compartido suele afectar a dos personas, pero se han reportado casos de grupos más grandes. La mayoría de los casos involucran a familiares o personas con lazos emocionales fuertes que suelen estar aislados socialmente. El trastorno psicótico compartido implica una relación de dominancia y pasividad, en la que una persona con un trastorno psicótico previo induce los síntomas en la otra, que es más dependiente y sugestionable. La separación de la pareja suele ser efectiva para el tipo de vínculo entre las personas afectadas, puede influir en el desarrollo del trastorno. Según algunos estudios, en Japón es más frecuente que la persona más joven induzca el delirio a la mayor, mientras que en los países occidentales suele ser al revés. Esto sugiere que la asociación estrecha contribuye más al desarrollo del trastorno que la edad. La herencia podría jugar un papel relevante en la etiología del trastorno, ya que se han encontrado un antecedente familiar de psicosis en un alto porcentaje de los casos y un diagnóstico frecuente de esquizofrenia en los casos primarios. Además, se ha sugerido que los casos secundarios podrían tener una predisposición genética a la psicosis sin expresión sintomática y como resultado desarrollo este trastorno. Los diagnósticos más comunes en los casos primarios son la esquizofrenia, los trastornos del afecto y los trastornos delirantes. En los casos secundarios se han diagnosticado trastornos de la personalidad, reacciones paranoides y esquizofrenia.
Sin embargo, en algunos casos, el trastorno psicótico compartido es el único diagnóstico y se presume que los casos secundarios no habían estado psicóticos antes de la inducción. La idea original del ambiente se refiere a que el delirio surge de la influencia del contexto social o cultural en la que viven las personas afectadas. Los procesos adaptativos y la susceptibilidad se refieren al que el delirio se transmite como una forma de adaptación a una situación estresante o amenazante y que depende de la vulnerabilidad psicológica de la persona receptora. Los procesos de separación e individualización inadecuados se refiere a que el delirio se comparte como una forma de mantener una relación simbiótica y dependiente con la persona emisora, evitando la diferenciación y la autonomía. La perspectiva cognoscitiva se refiere a que el delirio se basa en un razonamiento ilógico, distorsionado o sesgado que se ve reforzado por la confirmación mutua de las personas involucradas. El coeficiente intelectual disminuido se refiere a que el delirio se asocia con un nivel de inteligencia inferior al promedio, que dificulta el juicio crítico y la capacidad de cuestionar las creencias irracionales. El trastorno psicótico compartido suele estar relacionado con factores genéticos, ambientales, intrapersonales y cognitivos, pero el mecanismo exacto de la inducción delirante es poco entendido. Se han asociado diferentes diagnósticos psiquiátricos en los polos primarios y secundarios, siendo la esquizofrenia la más común en el primero. En un caso de trastorno psicótico compartido, se debe evaluar teniendo en cuenta la condición psiquiátrica de cada una de las personas involucradas. Algunos aportes científicos son la descripción y clasificación del trastorno psicótico compartido como una entidad nosológica distinta, que se caracteriza por la presencia de ideas delirantes similares en dos o más personas que tienen una relación estrecha y aislada. El término folie à deux fue acuñado por Lesage y Flaherty en 1871 y posteriormente se han propuesto otras denominaciones como folie à plusieurs, folie communicate, folie imposée, folie simultanée, entre otras. La clasificación actual de trastornos se basa en los criterios de diagnóstico de la CIE 102 y el DSM-1B3, que distingue entre el caso primario, el que induce al delirio, y el caso secundario, el que recibe el delirio, así como entre diferentes tipos de vínculos y grados de aislamiento. La definición y análisis de los factores asociados al desarrollo y el mantenimiento del trastorno psicótico compartido, tales como la herencia, la personalidad, la relación interpersonal, el ambiente, el estrés, la edad, el sexo, la cultura, entre otros. Se han relacionado diversos estudios que intentan explicar el mecanismo por el cual se transmite el delirio de una persona a otra, así como las funciones adaptativas o patológicas que cumple el trastorno para las personas involucradas. Algunas de las teorías más conocidas son la del ambiente, la de los procesos adaptativos y la susceptibilidad, la de la separación e individuación inadecuados, la cognitiva y la del coeficiente intelectual disminuido. En conclusión, podemos decir en conclusión que el trastorno psicótico compartido es una enfermedad de la cual desconocemos bastante. Y gracias a los pocos casos que hemos descubierto de la misma, podemos conocer mejor tal enfermedad y por lo tanto estar más cerca de una cura a la misma.